Migala. ¿Qué es la música, güey? ¿Cómo la definirías? Esa pregunta siempre la hacen los profesores más pretenciosos a los jóvenes del primer semestre. Ese es el santo. Qué bueno. No. Yo quiero ver tu perspectiva, güey. Y luego dice la línea: están pretendiendo estudiar música y ni siquiera pueden responder correctamente qué es música. Yo nomás quería desarrollar el tema para el podcast. Ya vete, santo. A ver, la voy a definir. Son sonidos organizados con un propósito estético o artístico. Como magia. Y magia, sí. Es un tipo de magia. O sea, ritual. Es que yo tengo esa duda. ¿Cómo es que un señor del siglo XVII que no me conoce, que no sabe quién soy, ni cómo se llama mi ex, ni nada, ¿cómo es que puede escribir cosas que luego escucho interpretadas por gente de la Filarmónica de Alemania y me hace sentir cosas? ¿Por qué? Pues, ¿Se sabe cuál es ese vínculo entre la música y las emociones? ¿Se puede predecir? Yo tenía una más o menos idea, pero Alvin, cuéntanos. Pues yo creo que sí. Cuando estábamos hablando tú y yo, Pepe, cuando estábamos haciendo un podcast que hace como 2 semanas que no lo he publicado. Por favor, háblanos de él. ¿Cuándo sale? No sé. En 2 semanas. Bueno, cuando estábamos hablando un montón de la magia y sí. estamos diciendo de cómo la magia y el lenguaje son básicamente la misma cosa. Pues es una teoría de Alan Moore, el tipo de los cómics que hizo Prometheus y Watchmen y un montón de cómics. El tipo dice que la magia en realidad es el lenguaje. Entonces en inglés, digamos, to spell significa deletrear. Entonces, básicamente, el lenguaje altera nuestra percepción del mundo. O sea, nuestra percepción del mundo y nuestro lenguaje están súper conectados. Y pues la música, que es completamente un lenguaje, solo que es un lenguaje súper, a mí me parece que es un lenguaje como súper mágico, porque no es tan... O sea, es un lenguaje muy metafórico, o sea, como que las palabras son súper ambiguas, ¿no? Pues me parece que la música es como el arte más mística, sí, porque es súper difícil de explicar muchas veces, digamos. Sí, o sea, es muy fácil explicar la teoría, ¿no? Cómo funciona la armonía y los acordes y todo eso. Pero cuando uno se va como a las partes ya más como profundas de la música, de por qué, digamos, no sé, a mí una vez me hizo llorar, pero durísimo, una suite de Bach, la primera suite de Bach, pues porque mi papá la escuchaba a mi papá tocarla desde que tengo como 6 meses, algo así. Entonces, ¿por qué? O sea, podría explicar como la teoría. Podría pasarme toda la vida analizándola para entender por qué tiene ese efecto y no podría explicar realmente. O sea, no se podría, porque además el efecto es diferente con cada persona, ¿no? A cada persona le toca la música de formas diferentes. Sí, nos falta todavía ese puente, ¿no? Entre la teoría y los acordes y las emociones que provoca. Sí, o sea, hay algunas cosas como, digamos, como hay acordes que son más brillantes que otros y como si mezclas ciertas notas da una sensación de tristeza, mientras que si mezclas otras notas da sensación de felicidad y pues hay muchos más sentimientos, entonces como que uno medio sabe cómo manipular esos sentimientos. Es rarísimo. ¿Cómo? Eso creo que todavía no se ha como explicado o descubierto, o si se ha hecho todavía, pues no lo sé, pero la idea de, o sea, si un acorde mayor es feliz y un acorde menor es triste, no es definir si es algo como que está en nuestra naturaleza o si es algo cultural de pronto, o sea, porque no se sabe si es, creo que creo que es algo que se aprende por cultura. Y entonces era lo más usado, ¿no? Sí, entonces estamos educados a que si una música es más un poquito más como más rápida y los acordes
tiene acordes mayores, es feliz, pero al mismo tiempo sí creo que hay algo psicológico porque los intervalos más grandes, digamos, el acorde mayor tiene un intervalo, el intervalo principal de un acorde mayor es más importante, es más grande que en un acorde menor. Ajá. Por eso está la tercera mayor y la tercera menor. Entonces, los intervalos más grandes creo que suenan más como más brillantes y los intervalos más pequeños suenan más oscuros. O creo que un poco más disonantes, entonces por eso suenan más triste. Entonces, yo no sé, es lo que la musicología, un musicólogo seguro sabrá muchísimo más que yo sobre esas cosas. Habrá que pensar también, no sé, si hay como una especie de predisposición a esas melodías. Sí, no se ha pensado mucho al respecto. O sea, tenemos como la referencia, ¿no? De el clave bien temperado de Bach, ¿no? La primera es súper brillante, el preludio y la fuga en do mayor. Ahí, si quieren, escúchenla para que entiendan como esto de lo que estamos hablando. O sea, lo primero es como pura brillante, pura mentalidad, puro ingenio, puro intelecto. O sea, todo es sol. Y de repente te pasa a los que son en modo menor, al que está en re menor, por ejemplo, y se pareciera que es más apesadumbrado, pero quizás sí sea como la predisposición. Habría que relacionarlo, el asunto de la música con la búsqueda de por qué nos gusta. O sea, quizás deberíamos encaminar acá la cuestión de por qué nos gusta y pensar, ¿no? A partir de eso, algunas hipótesis. Lo cultural pareciera innegable, puesto que el origen del gusto de la música, o sea, se han manejado dos hipótesis, ¿no? Una que me parece como muy, muy psicológica, saludos Santo, es que el sonido, la música remite por el ritmo, la música remite al latido del corazón y esto mantiene al niño contento. Y eso nos lleva a nosotros a sentirnos en agrado con la música. Esa es una hipótesis que me parece como un poco infundada, más, o sea, es innegable que tenemos un latido en el corazón y que el universo está lleno de sonido. Pero hay otra hipótesis más interesante que es de Stravinsky, cuando habla acerca del reconocimiento en la música. La definición que hizo Alvinch es que la música son sonidos ordenados. La noción de orden es súper importante para los seres humanos. Relacionémoslo con el reconocimiento. Cuando hay orden, hay reconocimiento de las cosas. O sea, piensa que ¿por qué te gusta lo que te gusta a nivel oral? No me malinterpreten. A nivel oral, te gusta... Pues ¿cómo? Te gusta una hamburguesa, te gustan unas papitas fritas, porque tu cerebro reconoce en eso que hay un premio para tu organismo y permitir sobrevivir. A nivel intelectual hay una función muy parecida, la función del reconocimiento intelectual o del análisis. Cuando tú logras entender algo, sientes placer. ¿Por qué chingados sentimos placer cuando entendemos un poema, cuando entendemos una adivinanza, cuando resolvemos un acertijo, o cuando estamos entendiendo la trama de una serie, cuando estamos entendiendo la trama de un videojuego o lográndolo? Nuestro cerebro adquiere un premio. Nuestro cerebro está diseñado para estructurar la realidad azarosa que tenemos alrededor, para estructurar los hechos anteriores y los hechos futuros y construir un todo. Si esa construcción del todo es exitosa, nuestro cerebro recibe un premio, recibimos una descarga de alegría, un momento de felicidad. ¡Droga! Drogas duras, drogas blandas en nuestra cabeza. ¿Quién dijo drogas? Muy bien, pequeño mono. Solucionaste el problema. Muy bien, pequeño Hobbit, pequeño Santo, pequeño Mozart, pequeño Alvinch. Están entendiendo Dark. Felicidades, aquí están sus descargas de endorfina. Muy bien, Santo, pasaste un nivel más del videojuego. Aquí está tu descarga de endorfina. Pero yo digo una adivinanza, la adivinanza que les decía antes, ¿no? Antes del cuervo negro vienen los cardenales rojos. Esa es una adivinanza. La respuesta es el incendio. Cuando entiendes el incendio y ves que los cardenales rojos son las flamas y el cuervo negro es el fuego, sientes una alegría. Eso mismo sucede con el ritmo. El ritmo es la repetición de golpes, ¿no? O sea, los ritmos más básicos es cuando entiendes que una emisión sonora está relacionada con una emisión sonora pasada. En ese momento, tú haces un reconocimiento. Reconoces un golpe dentro de una estructura de golpes y sabes que tu estructura de golpes, no sé, es 4/4, ¿no? O la que sea. Y cuando creas esa estructura en tu cabeza, sientes la dopamina, las drogas.
Entonces, O sea, me estás diciendo que el ritmo de la música se siente bien en el cerebro porque ataca a ese placer específico que sentimos al poder predecir la realidad. total de acuerdo, mi pequeño hobbit. Y más o menos la misma sensación de placer opera con las otras estructuras o los elementos estructurales de la música. Lo primero es el ritmo, lo más básico es el ritmo y la música viene del ritmo. Por favor, corrígeme en cuanto me equivoque. El ritmo es la primera parte, después viene la melodía y después viene la estructura armónica. La melodía ya sería como las distintas notas puestas. Entonces, cuando te das cuenta de que una melodía ya terminó, cuando dices América, Águilas, y ahí terminó la melodía, en ese momento tu cerebro lo reconoce y sientes la descarga del placer. O lo que sucede con los acordes. Cuando estás escuchando los distintos acordes y sientes que ya llegó tan, tararán, tan, tararán, se cumplió la estructura armónica. Se sintió el placer. Y a eso es como el origen de la música. No sé si el origen, yo diría que ya está muy complejo, ¿no? Ese tipo de pensamiento. Porque si quisiera pensar en el origen, me diría quizá algo más básico. Que también viene de lo que mencionas de la supervivencia y del reconocimiento musical previo, pero no quizá tanto ya de pensar en unidades y luego el evento completo, sino quizá simplemente la reproducción de sonidos que ya ubicas y que te generan estos sentimientos. Quizá Claro. pensado, como mencionaba el Hobbit en el intro, el chango, ¿no? De que tiene estos reconocimientos, este tipo de sonidos, silbidos, que le dictan algo, quizá seguridad, quizá comida, quizá, no sé. Pienso como en el ritual, como en ¿no? las flautas, ¿no? Las flautas son precursores de los instrumentos de cuerda, los instrumentos tañidos, y las flautas imitan el sonido de las aves, y el desarrollo de las flautas es tradicional y es muy, muy rico. Y también hay otra cosa interesante que la podemos percibir en este mismo sentido de reconocimiento. ¿Por qué entonces nos gusta la música de sintetizadores o la música contemporánea? La música de güeyes soplando botellas o golpeando pedacitos de unicel, o música muy rara, muy contemporánea. O sea, un sintetizador haciendo un tono y después otro tono. O un La música de Stranger sintetizador digital. ¿Por qué nos gusta? Porque reconocemos de qué está hecha, conocemos cómo se creó esa música y eso nos causa placer. Y, o sea, ya cuando son como estructuras muy complicadas y entendemos un rompecabezas más difícil, quizás también nos venga causando ese placer. Hay una cosa que me parece muy interesante con lo que decías del ritmo y de lo de la anticipación de cosas, y es que una cosa que yo he descubierto que no solo está presente en la música, sino en muchas artes, es la atención y la resolución, que hace parte también del ritmo. Es que tú estabas diciendo que la música la podemos separar, o sea, primero está el ritmo y luego está la melodía y luego está la armonía, pero yo lo veo más como que el ritmo es como el fundamento de la música, es básicamente toda la música, porque no puede haber melodía si no hay ritmo, porque las melodías tienen su ritmo. Y la armonía, digamos, hay algo que se conoce como ritmo armónico, que también es ritmo. O sea, toda la música es ritmo. Y el ritmo nace como de la creación de la tensión y la resolución. Entonces, si vemos una historia como pues cualquier historia típica o historia arquetípica, todas tienen su tensión y resolución. Y está como esta cosa del viaje del héroe, que también está presente en la música. Y el viaje del héroe tiene un ritmo, o sea, lo puedes ver de muchas formas. El viaje del héroe tiene su ritmo y se puede ver de esa manera, como musicalmente. Y la música también tiene el viaje del héroe en su ritmo, a punta de la creación de tensión y resolución, que también es rítmico. Y llegando también a la parte más básica de la música, que es como los golpes en un tambor, también tiene tensión y resolución, porque la tensión es cuando tú estás anticipando el próximo golpe, que pues como lo has escuchado repetirse varias veces, hay una tensión que se crea, que se resuelve cuando se repite algo que estabas esperando que se repitiera.